Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Tantos temas a propósito del día, de todo lo que está sucediendo en el ámbito político y nacional. Está con nosotros Max Puig de la APD, Alianza por la Democracia, y vamos a hablar de muchos temas en este diálogo urgente. Gracias por estar con nosotros. A ti, Colombia, encantado de estar con ustedes y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Que son muchas. Don Max, antes de entrar al tema político, hoy en día el tema del cambio climático es un tema de suma importancia. Usted ha tomado ese tema desde hace ya varios años como su batón de lucha. ¿Cómo usted considera que el gobierno actual está manejando ese tema si tomamos en consideración la inversión tan grande que se está haciendo en Punta Catalina? Yo diría lo siguiente. Haría una comparación. El doctor Balaguer fue presidente de la República muchos años. ¿Cuál fue, a mi entender, una de las medidas más importantes que él tomó? Fue el cierre de los aserraderos en el año 1967. Cuando se haga el balance histórico de su obra, habrá que tener en cuenta ese hecho positivo. ¿Cuál es la peor medida que ha tomado el gobierno del presidente Medina? Las plantas de carbón de Punta Catalina. Así como cuando se recuerde en la historia al doctor Balaguer, dentro de sus aspectos positivos habrá que resaltar el cierre de los aserraderos. Y en el caso del presidente Medina, se recordará desde la perspectiva negativa las plantas de Punta Catalina. Las plantas de Punta Catalina son un error ambiental grave, son al mismo tiempo, son plantas también que constituyen un baldón, es decir, porque son plantas sobrevaluadas, es decir, todo lo indica, pero además esas plantas se han hecho irregularmente. Pero doctor, en esos tres puntos y específicamente en el tiempo del protocolo de Kioto, todo lo que se ha firmado a nivel internacional. El Pacto Reciente de París. O sea, ¿cómo ha procedido en este momento unas plantas de carbón? O sea, ¿cómo sucedió esto? Es un error muy grave. Bueno, en primer lugar que ya el tema de los efectos negativos de los combustibles fósiles es reconocido mundialmente. Es decir, ya después del panel intergubernamental sobre el cambio climático, lo que se llama internacionalmente el IPCC, Panel Internacional sobre el Cambio Climático, que dio su quinto veredicto, su quinto informe a finales del año 2015. Si ya a partir de ahí, a partir de ese momento ya no hay discusión posible. El cambio climático es un resultado de la acción humana, según dicen los científicos, con un 95% de certeza. Pero ya eso se sabía, ya eso se veía venir. Por eso, cuando se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana, se estableció muy claro que la República Dominicana trabajaría a favor de la descarbonización de la economía. ¿Cómo se ejecutan unas plantas de carbón? Entonces, las plantas de carbón no se mencionaron en la campaña electoral. Y una vez el presidente Medina es elegido presidente de la República, dice, mi gran proyecto van a ser las plantas de carbón. Es decir, algo que él, no solamente que él no había prometido, sino que es contrario a la ley. Y a partir de ese momento comenzó a trabajar contra viento y marea. Era y sigue siendo un grave error. Doctor, en esa misma silla muchos técnicos han dicho y han justificado la existencia de las plantas porque ni la energía eólica ni ninguna de las energías alternativas pueden sustentar la cantidad de producción que se necesita con una planta base, y justifican estas técnicamente. De hecho, gente de la misma oposición como el señor Ramón Alburquerque, que lo justificó en esa silla. Está bien, pero... ¿No había otra alternativa? No, es que esa es una visión totalmente errónea, totalmente equivocada. Es decir, durante muchos años, pues, del cambio climático se empezó a hablar en el año 1970. Y es apenas ahora, 40 y tantos años después, 45, 46 años después, que ya se ha confirmado que realmente los combustibles fósiles, el uso de los combustibles fósiles, son un factor fundamental en el calentamiento del planeta. Es decir, ya eso está demostrado, pero hace 45 años no era así. Y todavía hay muchas personas aferradas a las formas antiguas de pensar.
Eso sucede así siempre, no todo el mundo llega a las mismas conclusiones al mismo tiempo. Y hay gente que se queda atrás. En el caso de las energías renovables, ya eso no está en discusión. Se calcula que toda América Latina utilizará energías renovables, prácticamente toda América Latina en el año 2050. Ya eso está establecido. El tema es con qué velocidad se avanza hacia las energías renovables. En el caso de República Dominicana hay un estudio que es el más completo que hizo el Instituto de Energía de Washington, que prevé que si se toma la decisión, la República Dominicana puede avanzar de manera considerable hacia las energías renovables para el año 2030. Pero las plantas de carbón de Punta Catalina impiden eso. ¿Por qué? Porque... Pero realmente de aquí al 2030, la capacidad que nosotros vamos a necesitar de energía, como quiera, va a meritar que haya otro tipo de mecanismo de energía. Sí, pero es que ese tipo de energía impide el desarrollo del otro, porque las plantas de carbón, a diferencia de las plantas de gas, por ejemplo, de las plantas de derivados del petróleo, son de encendido y apagado lento. Es decir, no son plantas que pueden entrar en servicio, salir de servicio rápidamente. Entonces, claro, por la misma naturaleza del combustible. Por la misma naturaleza del combustible. Entonces, esas son plantas que instalarlas, es decir, van en una economía reducida, es decir, porque la República Dominicana es un país de 10 millones de habitantes, en una economía reducida, establecer esas plantas de carbón de ese volumen tan grande, porque esas son megaplantas. Una planta de carbón de 100 megas es una planta grande. Pero estas son dos plantas que entre de 360 cada una. 360 cada una, son plantas inmensas. Es decir, realmente tomar esa decisión de establecer plantas de carbón en una economía insular. ¿Económicamente fue la mejor solución que podíamos encontrar? No, yo no creo. Porque generalmente no se tomaron en cuenta los factores extraeconómicos que son, los costos extraeconómicos que son fundamentales. Y que no se pueden transformar ya como tan preinstaladas para que sean de combustible. Todavía se puede. Pero vamos a impulsar eso. Todavía se puede. Incluso lo que yo no entiendo es el empecinamiento en no corregir el error, porque ya está demostrado. Además que no se sabe en cuánto van a salir. Bueno, ya se sabe que van a ser más de 3.000 millones de dólares. Oficialmente son 2040, pero 2040 significa sobrevaluación. Sí, pero eso fue en el momento de la licitación. Sí, acá. Pero aún es 2.040 millones. Ya ahí había una sobrevaluación muy elevada. Algunos la sitúan en 500, 600, 700 millones de dólares. En todo caso, hay una sobrevaluación importante. Ahora, hoy día al costo de hoy, contando los retrasos, contando el incremento de costos por los retrasos, contando los intereses, los costos financieros de Punta Catalina se han disparado. El costo de esa planta hoy debe estar por encima de los 3.000 millones de dólares. Hoy. Si se terminara, porque hay una dificultad. Si se terminara. ¿Eh? ¿Cómo si se terminara? ¿Hay alguna duda de que se termine la planta? Bueno, hay problemas. Es que no se han vendido los bonos. Los bonos no se han vendido. No aparece comprador para los 600 millones hoy. ¿Por qué? Porque resulta que en el mundo entero es una corriente que hay a favor de la descarbonización. Bueno, hoy sale en el periódico que Canadá dijo que de aquí al 2030 no tendrá una planta de carbón. Pero justamente es que mientras el mundo está avanzando hacia la eliminación del carbón, República Dominicana está haciendo lo contrario de lo que está haciendo el mundo. Nosotros estamos a contracorriente de lo que está haciendo el mundo. Y eso es sumamente grave. Es decir, y por eso también es que no se consiguen compradores para los bonos. Porque, primero, todos los grandes organismos multilaterales de financiamiento o han prohibido el uso del carbón, el financiamiento al carbón, o han restringido el financiamiento al carbón. Es decir, le han puesto toda una serie de requisitos. Y los bonos dicen específicamente que es para ese proyecto a carbón. Justamente porque el gobierno ha querido justificar esa emisión de bonos señalando que esos 600 millones de dólares sustituyen 660 millones de créditos que había otorgado en principio el BNDES de Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo.
como producto de la misma crisis en Brasil, el Bandes, es decir, la empresa cabeza del consorcio Odebrecht, que está bajo investigación, todavía no se sabe dónde va a ir eso a parar, el financiamiento brasileño quedó descartado. Ahora, muchas empresas, los bonos cuando se venden, hay empresas intermediarias, pero en realidad los bonos son operados por otras empresas, es el mercado secundario de bonos. Y muchas empresas que podrían comprar bonos, en sus estatutos, en sus reglamentos internos, ya han introducido el concepto de que no van a comprar bonos, no van a hacer inversiones en proyectos que estén basados en el uso del carbón. ¿Por qué? Porque los mismos accionistas de esas empresas, o parte de los accionistas, ya han firmado pactos. Han hecho presión sobre las empresas de los que ellos son portadores de acciones, diciendo, las acciones que yo tengo en esta empresa, yo no autorizo que los fondos de los que nosotros formamos parte se usen para el carbón. Entonces no se han vendido los bonos, de los 600 millones no se han vendido, tienen dificultades para la venta. Es decir, que todo eso va a significar más retrasos y más costos financieros. Ya es altamente improbable que en caso de que se vendieran los bonos hoy, es altamente improbable que las plantas estén listas en el 2018. Primero se habló que era 2016, después 2017, ya es altamente improbable que esté en el 2018. Bueno, crucemos los dedos. Pero antes de salirnos del tema de medio ambiente y ya saliéndonos del país, ¿qué significa para el mundo y el tema que nosotros estamos esbozando, cambio climático y sus efectos, la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos y lo que él cree respecto de ese tema? Bueno, ahí hay muchas cosas. En primer lugar, Donald Trump ha dicho que el cambio climático es un cuento chino. Que eso se lo inventaron los chinos por razones económicas para afectar a los Estados Unidos. Esa es una de las tantas ideas peregrinas que tiene Donald Trump. Esa es una cosa. Bueno, ya se sabe que no es un cuento chino. Y en Puerto Plata todo el mundo sabe que eso no es un cuento chino. O sea, el cambio climático. Y en Montecristi, en Agua. En Espaillá. En Jimaní está lloviendo se fueron con todos hielos. los plátanos de Mao, se fueron. Bueno, realmente el cambio climático es una realidad. O sea, no es un cuento chino. Ahora, el mundo ha tomado medidas, está tomando medidas. El presidente Medina dio un discurso muy bonito en París. Cuando se firmó el Acuerdo de París en diciembre del año pasado. Y al mismo tiempo aquí se levantaron las medidas de exenciones fiscales para el desarrollo de la energía renovable. Se frenaron, se eliminaron. Sí, pero no solamente eso, sino que el mundo se hizo el propósito de que se adelantara la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de París. Y por eso hubo un propósito de que antes de la cumbre, que es lo que se llama la cumbre, la COP22, o sea, la conferencia de las partes en materia de cambio climático que acaba de terminar en Marruecos, el mundo se hizo el propósito de que se pudiese ratificar el tratado, el Acuerdo de París antes de esa fecha. Se necesitaban 97 países, hasta la fecha lo han hecho 101, 102, 103. La República Dominicana no está entre esos países. Y no está entre esos países porque realmente no se interesó. Porque si China, si la India, si 100 países en el mundo han podido hacerlo, ¿por qué nosotros no hemos podido hacerlo? Yo digo que por una razón esencial. Yo digo que la falta de fe quita las ganas de rezar. Si usted no cree en algo, usted no lo hace. Y se han perdido en ese sentido una oportunidad. Se pudo haber firmado, como hicieron muchos países. La República Dominicana no había firmado el acuerdo, lo vino a hacer con todos los países del mundo en la conferencia que hubo en Naciones Unidas, me parece que en abril pasado. A partir de ahí se pudo haber aprovechado para la ratificación. Todo eso se ha funcionado, ¿verdad?, como suero de miel de abejas. Se mandó la consulta al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional un proceso no ha respondido. Lento. Pero, ¿por qué también? Porque es que en realidad, y hay algo grave, es que los países del mundo han creado un fondo de 100.000 millones de dólares, que es el Fondo Verde, para ayudar a los países a adaptarse al cambio climático. Pero el que no ratifica no accede al Fondo Verde. Entonces, estamos pidiendo recursos. La República Dominicana no tiene acceso al Fondo Verde porque no ha ratificado. Pero ahí se establece el compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono rápidamente para el año 2020. Pero las plantas de carbón
en caso de, desde el día que empiecen a funcionar, van a aumentar en un 20% las emisiones anuales de dióxido de carbono de la República Dominicana. Esa es la peor decisión ambiental que se pudo haber tomado. Eso independientemente de la sobrevaluación e independientemente de las violaciones de carácter legal en que se ha incurrido. ¿Por qué el bloque de oposición? Ya se terminó la lucha por la Junta Central Electoral, que eso también quisiéramos su opinión sobre el resultado final, porque ya tenemos una Junta Central Electoral ya juramentada. Pero como bloque de oposición, ¿por qué el tema de cambio climático, si tiene tanto valor hasta mundial, por qué no ha sido un tema del bloque como...? Es que todos los partidos de oposición se han acercado, se han unido, han trabajado juntos y vamos a seguir trabajando juntos en cuanto al tema de la institucionalidad democrática. Ese es el tema que nos ha acercado y que nos ha unido. Es un tema común, porque la democracia nos afecta a todos, es decir, nos beneficia a todos, o sea, la falta de democracia nos afecta a todos, el desarrollo de la democracia nos beneficia a todos, y es un tema en el que no hay discusión, todos estamos interesados en que se hagan valer las normas, los principios y las prácticas democráticas en el país. Nosotros no, como oposición, no hemos entrado en ningún tema específico. Nosotros no hemos hablado ni de economía, ni de derechos humanos, ni de cambio climático, ni de salud, ni de seguridad social. No, nosotros nos hemos concentrado en un tema, que es el tema que nos reúne. Y en cuanto a ese tema, yo diría que hemos trabajado bien y hemos aportado. Ya habrá que ver si más allá del tema democrático, la oposición puede establecer puntos de vista comunes y propuestas de políticas públicas respecto a algún tema. Pero el tema democrático no incluye seguir la Constitución. Y la Constitución establece que el Senado es, por ejemplo, en el tema de la Junta, el Senado es que tiene la potestad de elegir la Junta Central Electoral. Sí, pero eso nadie lo ha discutido, y siempre ha sido así. Yo recuerdo, yo fui senador y participé en la elección de una junta y fue igual. Los partidos se reunieron y discutieron. Y yo recuerdo, incluso esa vez se propuso una junta y se votó 29-1, éramos 30 senadores. El único que votó por una junta distinta fui yo. O sea, eso ¿pero qué hace siempre ha sido entonces, así. qué hace esta más antidemocrática que las anteriores? Bueno, es que el principio de la democracia, el principio de la democracia es que se organicen elecciones libres, equitativas, y que la Junta no esté en manos de un solo partido. ¿Y qué le parece a usted, por ejemplo, ya como quedó conformada en el caso del doctor Castaño Guzmán, en el caso del doctor Saladín, sí. Se reiteró a Rosario Graciano, está doña Carmen Inver Brugal y el señor Henry Mejía? ¿Cómo le parece personalmente a usted en la composición de esta Junta? ¿Qué tan equitativa pudiera ser administrando las próximas elecciones? Bueno, depende de lo que analizamos. Si analizamos los titulares o si analizamos los suplentes. Si analizamos los suplentes, ahí el PLD batió de 1000, o sea, de 5-5. Hay 2 miembros del Comité Central. Ellos son unos protectores de la salud. Ningún titular se puede enfermar, porque si se enferma entra uno de esos. Y eso es muy delicado. Yo estoy seguro, yo no sé, ¿ustedes conocen los nombres de los 5 de memoria? ¿De los suplentes? De los 5 suplentes. No, nadie. O sea, claro, ustedes no lo pueden saber y son comunicadores. Bueno, está Luis García, el Sí, periodista Luis García, ¿quién más? Claro, Suplente? que es del Comité Central del PLD. O sea, pero no es eso, es que nadie los conoce, porque los pusieron así expresamente. Recuerden que aquí ningún fallo grande a favor de ningún capo del narcotráfico generalmente no lo han hecho los jueces titulares. El juez titular se enferma y luego viene pero eso es una comparación muy peligrosa porque... No, yo digo, no, eso es objetivo. Siempre son los suplentes los que hacen eso. Yo lo que digo que para la democracia dominicana no es bueno que los titulares se enfermen. O sea, porque nosotros... Pero eso es de los titulares. ¿Cómo le pareció? A mí me pareció que pasó algo importante. Como bien barajada, yo creo, personalmente. Bueno, en una democracia, generalmente, las decisiones se establecen por consenso. Independientemente de que los órganos correspondientes tomen la decisión. Pero el consenso no es algo que le interese mucho al partido de gobierno. El partido de gobierno tiene una vocación sectaria, una vocación autoritaria.
Y voy a poner no solamente ese ejemplo, varios ejemplos. La misma Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece que hay que establecer un pacto educativo, un pacto fiscal, un pacto eléctrico. A duras penas se logró el pacto educativo. No se ha podido avanzar en el pacto eléctrico y en el pacto fiscal porque al gobierno no le interesa. Al gobierno le interesa imponer. Igual pasa en este caso, al gobierno le interesaba imponer. Lo que pasa es que la oposición, y no solo la oposición, sino que yo diría la sociedad, se plantó y dijo, pero esto no es posible. Doctor. Aquí hay que establecer equilibrios, aquí hay que establecer equilibrios. Y yo creo que se lograron cosas importantes, Entre ellas, el presidente del Senado le había prometido al presidente de la Junta Central Electoral que lo iban a ratificar en el cargo, que él se había ganado ese cargo por su buen trabajo. Bueno, yo creo que fue importante para el país que no se produjese esa ratificación de la Junta del señor Rosario Márquez. También se señaló que el presidente estaba empeñado en poner un presidente, sacarlo del Tribunal Superior Electoral. Y yo creo que al final no pasó nada de eso. Y yo creo que lo que sucedió fue que hubo un reclamo no de los partidos de la oposición, o no solo de los partidos de la oposición, sino de franjas importantes de la sociedad que dijeron, bueno, tiene que haber una junta más equilibrada. Y el resultado fue ese. Entonces vamos a trabajar con esa junta, terminó esa polémica, no hay otra junta, esa es la junta que fue designada por el Senado. Y esa es una buena actitud que debe asumir la oposición. Vamos a trabajar con esa junta. Que ya no hay de otra. Pero es que señor, pero es que es lo único sensato. Es decir, ¿qué caso tiene ponerse a criticar a fulano, a sultano o a perencejo? Es decir, se hizo un señalamiento de qué se quería. Hay un resultado. Entonces nos vamos a poner ahora a hacer ¿qué? A sentarnos en un rincón a llorar. Ya tenemos casi que irnos, doctor, en el último minuto. Cuando usted hablaba de la vocación del partido de gobierno autoritaria, usted fue asociado, apoyó en algún momento. Y ayudé a instalarlo. ¿Qué hace diferente a este PLD de hoy que está en el gobierno al que usted apoyó en su momento? Ah, pero es que esto no tiene nada que ver con el PLD de Juan Bosch. Entonces, ese debe saber el de Juan ver. Bosch. ¿Dónde fue que se perdió la mística del PLD para hacer lo que es ahora según su punto de vista? Esto fue un proceso, esto fue progresivo. La diferencia no es solamente Leonel Fernández, Danilo Medina. No, esto fue un progresivo, un proceso de deterioro. Incluso si nosotros fuésemos a comparar los tres gobiernos de Leonel Fernández, es decir, es muy claro. Y si nosotros fuésemos a comparar el PLD antes del 2006, después del 2006, que es el año en que el PLD obtiene mayoría legislativa, no es lo mismo. Es decir, es todo un proceso, pero dentro de ese proceso hay elementos comunes. La impunidad. O sea, no hay sanción a la corrupción. Eso desde el primer gobierno eso comenzó y eso ha seguido. Incluso yo diría que se ha agravado porque ha habido casos mucho más graves que no han sido tomados en cuenta. Pero es un proceso, el PLD no comenzó así, obviamente que no. Es decir, el PLD lamentablemente ha degenerado. Bueno, ya tenemos que irnos, nos hemos quedado con deseo. No, sí. Iván. No, yo podría hacer 1.000.000 de preguntas solamente en base al último comentario. Sí. Pero no, muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. A ustedes. Y esperando que como oposición que se han unido después de las elecciones, se mantengan unidos para que como oposición en su conjunto puedan representar a la sociedad y que el sistema y el equilibrio de poder pueda verse diferente para las próximas elecciones. Quisiera moverlo así y yo esto como joven le hago este llamado a usted y a todos los que componen esta oposición que lo hemos visto juntos después de las elecciones, que se mantengan todo el tiempo y juntos vayan en el 2020 a representarnos. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Así es. Muchas gracias, doctor. Vamos a la pausa, regresamos ya con la proyección del día. No se despegue de ahí.